¿Qué onda, gente? Soy Batori. Esta vez les traigo el video que les debía desde hace mucho, que es como la segunda parte de la propuesta que hice para el cartel del Diplomado en Estudios del Cuerpo del Cuerpo Descifrado. Fueron ellos los que me contactaron. Y en el primer video les mostraba unos bocetos a color que había hecho para ellos, que pues no quedaron. Entonces hubo que hacer otras propuestas, que es la que estoy trabajando en el video, y esa ya quedó aprobada. Esta ilustración comenzó tal cual con lápiz y papel, ya después eso fue digitalizado, hice algunos cambios en Photoshop que no los puse porque creo que no era algo tan relevante, y es sobre lo que estoy trabajando. Hice primero un boceto digital para poder corregir esas cosas, y sobre ese boceto digital es que estoy haciendo el entintado definitivo, si se lo puede decir de esa manera. Y el brush que uso es uno que asemeja His, me gusta mucho la textura que deja. Bueno, mientras llego a la parte de coloreado, sí me gustaría mencionar algo que creo que es importante. Yo, cuando hice las propuestas para que los viera la persona que me llamó para hacer este trabajo, los hice a color, los hice ya casi como si fueran los finales, cuando en realidad debía haber hecho algo mucho más pequeño y que me quitara menos tiempo. Un boceto mucho más limpio pero sin color, que mostrara solamente la composición para que el director de arte pudiera verlo y darse una idea, y desde el principio me hubiera dicho que no era lo que funcionaba por el tipo de como que querían darle ellos a la información, ¿no? Siempre hablen también con el director de arte, la mayoría de las veces les va a pedir eso, unos bocetos pequeños tipo thumbnails, para que de ahí ellos puedan ver la composición que se va a estar haciendo, si se acomoda a los textos que ellos quieren, si se acerca a la idea que tenían también y pudieron ustedes plasmarla tal cual como ellos la esperaban. Si hay que hacer cambios, todo eso se puede corregir realmente desde esta etapa, ¿no? Aquí se ve todos los errores, todos los aciertos, entonces traten de tener eso muy en cuenta.
Bueno, aquí estoy ya aplicando los colores. Si pueden ver ahí, estoy usando la herramienta lazo para poder hacer las selecciones y después esas selecciones llenarlas con el color que yo quiero. Ahorita es solamente el color base. Más adelante voy a estar aplicando todas las sombras, las luces, todos los demás pequeños efectos que me gustaría que tuvieran. Por ahí se ven también de repente otra imagen que es el boceto anterior a esta. Estoy sacando de ahí los colores de referencia porque esos colores me habían gustado mucho y los estoy aplicando en la nueva ilustración. Y esto la verdad me ahorra mucho tiempo porque yo después puedo ir seleccionando con la varita mágica el color que quiera. Todos esos colores los tengo en una sola capa y la varita mágica solamente me va a elegir el color específico que yo esté dando clic, y eso pues a mí me ahorra mucho tiempo. Ya no tengo que estar en otra capa arriba de esa dándole con el brush, esperando que no se salga de la línea, que sí sea sobre el color que yo esperaba, que no me equivoque de capa o algo así. La verdad sí me ahorra mucho tiempo. Una manera rápida para hacer los rellenos de la selección que están haciendo es con la tecla Alt y la tecla Delete. Eso va a hacer que el color que tienen ustedes al frente sea el color que se dé el cubetazo. En ese tiempo yo no lo sabía, lo enteré hasta como 2 meses después de que hice esta ilustración, pero para que ustedes se ahorren tiempo, así es como funciona. Ahí ya estoy en la etapa de las sombras. Es un brush con textura, me gusta meterle esa texturita extra, ¿no? Le da como que otra sensación. Ahí, si se dan cuenta, estoy jugando con los diferentes tipos de capas que me da Photoshop. Algunos van a estar en Multiply, otros pueden ser Overlay, otros pueden ser con luminosidad o cosas así. Depende mucho de lo que tú estés buscando. Muchas veces llego también con la idea de, bueno, le voy a poner Multiply, no sé. Y luego hago la prueba con Overlay y resulta que se ve mucho mejor. Entonces es mucho de estar haciendo esto, ¿no? Como prueba y error, para ver cuál es el que funciona mejor para la ilustración. Aquí ya lo que estoy haciendo es el coloreado de la línea. No me gusta mucho cómo se ve todo con ese mismo tono, se ve muy contrastante. Y últimamente también me gusta eso, que las líneas cambien de color según el lugar en donde estén. Por ejemplo, el cabello, la ropa, la piel, que todo lleve su propio color. Lo que estoy usando para esto, creo que ya lo había puesto también en el video pasado, pero por si no, es con una máscara de capa. Esto lo que va a hacer es que si yo pinto con mi brush, lo único que se va a ver es lo que esté la capa debajo de ella. En este caso es el line art, entonces solamente va a estar pintando esa línea.
Ahí el fondo es un gradient simple de morado a rosa para poder tener los colores como de el ocaso. Ahí ya voy trabajando con los brillos, es igual, es el mismo brush que usé para el line art, simplemente un poco más delgado, y voy viendo dónde se necesitan. Así fue como terminó la ilustración. Al final decidieron utilizar un fondo negro, no este fondo que tengo yo, probablemente para buscar semejanza con los pósters anteriores, porque tenían también un fondo negro. Como que ya es parte del sello que ellos tienen. Digo, está bien, de todas formas la ilustración resalta por lo mismo de que los colores son muy vivos, entonces al final también le ayuda, ¿no?, que tenga este fondo negro. Y esto es todo, muchas gracias por haber visto el video y pues nos vemos a la próxima. Bye a todos.